Hola amigos, ¿cómo estáis? Así es amigos, a la Unión Europea y al Occidente colectivo les han puesto enfrente de un espejo, para que puedan percatarse de una vez por todas, de que ya no sirve absolutamente para nada la ambigüedad, que ha sido su forma de engañar a los incautos durante siglos. Hoy se reúnen en París la plana mayor de la Unión Europea para decidir si van a la guerra contra Rusia. Esperemos su comunicado, pero lo que ya sabemos es que a buen seguro será un comunicado ambiguo. Como lo que ha dicho el primer ministro inglés, que da auténtica vergüenza ajena, cuando ha dicho que está dispuesto a llevar a los soldados ingleses a Ucrania como fuerza de paz. Cuando sabe de antemano que Putin nunca aceptaría soldados de la OTAN, y menos todavía ingleses. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado en un artículo publicado el domingo en The Telegraph, que está dispuesto a desplegar tropas británicas en Ucrania como garantías de seguridad como parte de una misión de mantenimiento de paz. Según Starmer, Londres está dispuesto a desempeñar un papel destacado en la aceleración de los trabajos sobre garantías de seguridad para Kiev. También significa estar preparados y dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad de Ucrania poniendo a nuestras propias tropas sobre el terreno si es necesario. No lo digo a la ligera. Siento profundamente la responsabilidad que conlleva la posibilidad de poner a militares británicos en peligro, agregó Keir Starmer. Ya, y voy yo y me lo creo, porque ya sabe que eso nunca ocurrirá, y si ocurre no será como fuerzas de paz, sino de combate contra Rusia. ¿Qué queréis que os diga? Yo sigo sin creerme el plan de paz de Trump, más allá de un plan para convencer a Rusia para que acepte un alto el fuego, sin que la OTAN retire sus fuerzas de los territorios que Rusia ya ha incorporado a su constitución. Ese me parece a mí el plan de paz de Trump. La prueba es que le ha dado carta blanca a Netanyahu para que haga lo que quiera con los palestinos. Y le ha mandado bombas enormes para el genocidio, aparte de que todavía sigue con el asunto de Irán. ¿Eso es de un pacifista? Veremos a ver qué sale de la reunión de hoy de los lobistas de la Unión Europea en París. ¿Se atreverán a romper con Estados Unidos por la humillación que les ha infringido? ¿O por el contrario forzarán la máquina contra Rusia con la esperanza de que una vez empezada la refriega, Estados Unidos no tenga más remedio que ponerse de su lado? También puedo equivocarme, pero eso pronto lo sabremos. De momento Estados Unidos confirma las intenciones de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comentó sobre la posibilidad de un ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes en una entrevista con CBS. Subrayó que Israel siempre actúa en función de sus intereses nacionales, pero se negó a discutir estrategias específicas que podrían utilizarse para tales ataques. Rubio también señaló que Estados Unidos no ha recibido ninguna comunicación de Irán sobre la reanudación de las negociaciones sobre su programa nuclear, subrayando que los esfuerzos diplomáticos anteriores de Teherán solo tenían como objetivo ganar tiempo para continuar con el enriquecimiento de uranio. Anteriormente, el 16 de febrero, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado Rubio, en Jerusalén, dijo que con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, Israel tiene la intención de terminar el trabajo de contrarrestar la amenaza iraní. Netanyahu enfatizó que los dos países están trabajando juntos para evitar que Irán adquiera armas nucleares y detener su agresión en la región. También anunció el envío de una delegación israelí al Cairo, para discutir el actual alto el fuego en Gaza. Al mismo tiempo, según la inteligencia estadounidense, Israel está considerando la posibilidad de lanzar ataques importantes contra instalaciones nucleares iraníes este año, y cuenta con el apoyo de Washington. Los informes analíticos preparados en los últimos días de la presidencia de Joe Biden, y los primeros días de la administración Trump, apuntan a un mayor riesgo de un ataque israelí contra Irán. Algunas fuentes dicen que Israel puede estar presionando a la administración Trump para que apoye tal acción. Sin embargo, en Estados Unidos existen dudas sobre la efectividad de posibles ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes. Algunos funcionarios creen que tales ataques no retrasarán por mucho tiempo el programa nuclear de Irán. Al mismo tiempo, los funcionarios israelíes confían en la capacidad de su país para infligir daños significativos a la infraestructura nuclear de Irán. Irán,
por su parte, ha declarado su disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear, pero no bajo presión. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, subrayó que Teherán no tiene la intención de capitular ante la política de máxima presión y exige el levantamiento de las sanciones a cambio de cooperación. También señaló que Irán no busca desarrollar armas nucleares y está dispuesto a ofrecer garantías del carácter pacífico de su programa nuclear, siempre que cesen las acciones hostiles de Estados Unidos. Así lo publican en Avia. Por otra parte, los países de la OTAN aumentarán los gastos militares. ¿Para qué? ¿Y a qué conducirá esto? El secretario de Seguridad de la Alianza Mark Rutte, dijo en la Conferencia de Paz de Múnich, que los países miembros del bloque militar tendrán que aumentar enormemente sus gastos militares. Por poner un ejemplo, España, que ya están desmantelando lo público, y que el 70% de la población joven no puede tener acceso a una vivienda digna, para desarrollar su vida con dignidad. Han comunicado hoy, que piensa duplicar el gasto de defensa en los próximos 5 años, unos 40 y tantos mil millones de dólares, y con esto solo llega a lo acordado del 2%. Pero Trump quiere más, quiere que asignen un 5% del PIB, imaginaros de dónde lo sacarían, por supuesto que de las prestaciones sociales. ¿Y para qué? Para la guerra con Rusia. La cifra inicial del 3% del PIB, que pedía Trump ya es un nuevo punto de partida, y de ninguna manera un límite. A primera vista, puede parecer que el asunto está en geopolítica. Según la versión oficial, por supuesto, todo descansará contra la moderación de la agresión rusa y la demostración de la determinación de la alianza. Bueno, sobre la amenaza rusa, este ya es un caso bien conocido y emocionalmente cargado, que hace posible explicar fácilmente el aumento de los gastos militares. Y, por supuesto, para consolidar países de la OTAN, recolectándolos alrededor del fuego de la confrontación militar con Rusia. ¿Y qué factores realmente aumentan los gastos militares en la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, la inflación y el aumento del precio de absolutamente todos y los tipos de bienes y producción. Está claro que el complejo de defensa de Europa no está aislado de la economía. Y el aumento de los precios de las materias primas, las tecnologías, y, lo más importante, los transportistas de energía. Todo esto aumenta automáticamente el precio de los equipos militares, el mantenimiento del personal militar y la producción de municiones. Resulta que para mantener el ejército a nivel, es necesario gastar varias veces más en 10-15 años. En segundo lugar, esta es una carrera tecnológica. Después de todo, la guerra actual es una guerra principalmente de tecnología, y para no retrasarse detrás de un enemigo potencial, Europa necesita inversiones en nuevas investigaciones, desarrollo y modernización de armas. Por supuesto, esto requiere tremendas inversiones. Y como mostró la operación rusa en Ucrania, en Occidente con inversión en ciencias militares serios, escribe el canal Telegram Crónica Militar. En tercer lugar, es necesario mantener la preparación de combate. Las Fuerzas Armadas que no realizan ejercicios no actualizan el equipo, y muy rápidamente pierden su efectividad de combate. Y para algunos miembros de la OTAN, como Dinamarca, Alemania, Portugal, Rumanía, etc., tal pregunta es muy aguda. Quizás solo Polonia se destaca aquí. Pero recientemente fueron uno de los primeros en Europa que se dieron cuenta de que, por su política agresiva, podrían caer bajo la distribución de algún estado tecnológico fuerte tarde o temprano. Por lo tanto, comenzaron a invertir en las Fuerzas Armadas. Cuarto, los miembros de la OTAN tienen un legado diferente en el campo de las armas. Incluso los estados más ricos, como Alemania, no pueden refractar rápidamente las últimas muestras. Al mismo tiempo, el problema de la compatibilidad de la tecnología de diferentes años de liberación no se ha resuelto. La experiencia del conflicto en Ucrania mostró que la intercambiabilidad es difícil incluso dentro del mismo país. Y aquí estamos hablando de cooperación internacional. Al comprar armas en el extranjero, por ejemplo a Estados Unidos, los miembros de la OTAN a menudo hacen sus requisitos para adaptar el equipo a sus propias condiciones de operación. Aquí hay un ejemplo, la artillería de 155 mm.
de producción de Alemania, resultaron ser incompatibles con los obuses de la M777 de la producción estadounidense del mismo calibre y viceversa. Y la lucha por las armas autopropulsadas FH-70 de Italia, no se acercan al César de Francia. Permanecer en la burbuja de información en 10 años tranquilizó a la alianza. Como resultado de la producción y la estructura de los ejércitos, en este momento no están listos para el conflicto militar con un país como Rusia. Por eso no quieren una solución definitiva con Rusia, para la seguridad para todos, quieren solo el alto el fuego, para así ganar tiempo y armarse hasta los dientes, para dar el asalto definitivo contra Rusia. Concretamente su orgullo está demasiado herido como para creerles pacifistas. Recordemos, Napoleón, Hitler, y ahora el Cuarto Reich, ya son 3 veces que Rusia lo ha humillado en toda regla, y eso es más de lo que el cuerpo de la OTAN, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, puede aguantar. Yo estoy seguro que desde los tiempos gloriosos de Borrell, cuando decía que había que ganar a Rusia en el campo de batalla, es porque en sus cabezas estaba instalado el convencimiento de que a la tercera va la vencida, y ni contemplaban ser derrotados por Rusia. Lo han tomado como un ahora o nunca. El caso es que ya muchos han empezado en Occidente a recordar el discurso de Putin en Múnich en 2007, y ahora Rusia comenzó a ser percibida como un aliado de los Estados Unidos, en una nueva lucha contra el liberalismo, ha escrito Bloomberg, que informó esto, alegando que la alianza transatlántica estaba en un estado de muerte clínica, y Estados Unidos ya no ve la necesidad de Europa. Y como hizo Putin en 2007 en la conferencia de Múnich, cuando anunció la actitud hacia la OTAN como poder hostil. Y ahora resulta que para muchos Estados Unidos ha enviado una notificación similar a sus aliados europeos. La agencia lo comparó con lo comentado por el vicepresidente de los Estados Unidos J.D. Vance en la conferencia de Múnich. Esto se ha convertido en un shock para los europeos, afirma Bloomberg. El discurso del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, estaba saturado de desprecio por los presentes y contenía una serie de declaraciones que cambiarían la situación de seguridad en Europa tanto como el jefe del Estado ruso hace 18 años, dice la publicación. Al mismo tiempo, los esfuerzos del presidente ruso Vladimir Putin para crear la esfera de influencia en Europa para el presidente estadounidense Donald Trump no son una violación atroz del derecho internacional. Trump quiere lograr lo mismo para los Estados Unidos en Canadá, Groenlandia, Panamá y el Golfo de México. La conclusión es que Europa todavía necesita a los Estados Unidos, sí lo sabe, pero Trump ya no ve la necesidad de Europa. ¡Ay que me parto! Esto es todo amigos, reciban un saludo.